La noche había caído sobre Buenos Aires, envolviendo la ciudad en un aire húmedo de primavera. Dentro de la mansión Ferraro, en el barrio de Recoleta, el ambiente era opulento y solemne. Mármoles relucientes, espejos franceses enmarcados en oro, columnas que parecían sustentar no solo la casa, sino la vanidad de su dueño. El salón principal estaba iluminado por un inmenso candelabro de cristal de Murano, cuyas luces caían como pequeñas llamas frías sobre la mesa de caoba donde se reunían los invitados. Hombres de trajes oscuros y relojes suizos discutían inversiones y fusiones, mientras las mujeres, con joyas que cegaban a cada movimiento, intercambiaban comentarios superficiales. Todo transmitía lujo, pero también una sensación helada de vacío. Ignacio Ferraro, de pie, dominaba la escena como un general, observando cada detalle con su mirada dura y calculadora, como si todo le perteneciera, incluso el aire que respiraban. Lucía Benítez entró al salón con una bandeja de copas, sus manos firmes a pesar de la tensión. Su vestido negro de uniforme contrastaba con la delicadeza de su rostro, enmarcado por un cabello largo y oscuro, recogido a medias. Caminó entre los invitados con una dignidad discreta, ajena a la ostentación que la rodeaba. Ignacio la observó sin apartar los ojos hasta que ocurrió lo inesperado. Al servir una copa de vino, un leve temblor en la bandeja provocó que unas gotas mancharan el mantel blanco. Fue apenas un detalle, casi imperceptible, pero suficiente para encender la chispa. Ignacio, con voz fría y clara, interrumpió la conversación y la señaló delante de todos. Incapaz, ni siquiera sabes sostener una copa como corresponde. El murmullo de la sala se hizo pesado. Los ojos de los invitados se clavaron en Lucía, esperando verla quebrarse. Pero ella, en lugar de agachar la cabeza, levantó la mirada y respondió con calma. El respeto no se mide por el dinero de quien manda, sino por la dignidad de quien sirve. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier insulto. Los invitados se removieron incómodos en sus sillas, algunos carraspearon, otros miraron hacia abajo, fingiendo interés en sus copas para no enfrentar la tensión. Ignacio, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire le pesaba en el pecho. Su mandíbula se tensó, pero sus ojos no lograron esconder la sorpresa. Nadie, nunca, había osado contradecirlo en público, y mucho menos una empleada recién llegada. Lucía sostuvo su mirada unos segundos más, con firmeza pero sin agresividad, como si su fuerza viniera de un lugar más profundo, ajeno al miedo. Ese gesto no solo había desafiado su autoridad, sino que lo había dejado expuesto frente a quienes lo admiraban por su control absoluto. Ignacio intentó recuperar la compostura, alzando la voz con un comentario sarcástico para suavizar el ambiente. Pero era tarde. La imagen de poder impenetrable que tanto cultivaba se había resquebrajado en un instante. Algunos socios sonrieron con nerviosismo, otros cuchichearon, y el brillo de triunfo que solía acompañar cada encuentro social había desaparecido. Lucía, sin esperar permiso, giró sobre sus pasos y salió del salón con la bandeja firme entre las manos, dejando tras de sí una sensación de incomodidad que no se disipaba. Los ojos de Ignacio la siguieron hasta perderla de vista, y aunque quiso convencerse de que aquello no tenía importancia, algo en su interior ardía con una mezcla de rabia y desconcierto que no supo nombrar. El resto de la cena continuó en una tensión contenida. Ignacio hablaba de cifras millonarias, de proyecciones financieras y de la próxima expansión en mercados internacionales, pero su voz carecía del aplomo habitual. Cada palabra que pronunciaba parecía desvanecerse bajo el eco de la frase de Lucía. Algunos invitados lo miraban con cautela, como evaluando si el magnate que tanto veneraban había perdido un ápice de control. La mesa, antes escenario de halagos y risas falsas,
ahora era un campo frío donde reinaba el silencio incómodo. Ignacio apretaba la copa entre los dedos como si pudiera quebrar el cristal solo con su ira contenida, sin permitirse mostrar más debilidad. En los pasillos, mientras tanto, Lucía respiraba profundo para controlar el temblor de sus manos. No se arrepentía de haber hablado, aunque sabía que su empleo estaba en riesgo. Sus pasos resonaban sobre el mármol, cada uno cargado de la dignidad que le quedaba como escudo. Recordó a su hermano, esperándola en la casa humilde del barrio sur, con los libros abiertos sobre la mesa prestada de un vecino. Ella trabajaba por él, no por miedo a un patrón altivo. Esa certeza le dio fuerzas para recomponerse, alisando el delantal con calma antes de regresar a la cocina. Si Ignacio decidía despedirla, que lo hiciera, pero no permitiría que la trataran como si su vida valiera menos. Cuando los invitados finalmente abandonaron la mansión, ya entrada la medianoche, el aire del salón estaba impregnado de un silencio pesado. Los sirvientes recogían con rapidez, intentando pasar desapercibidos ante la tensión que aún flotaba. Ignacio permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines iluminados por focos ocultos entre las estatuas clásicas. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre impecablemente vestido, pero con una grieta invisible que lo desarmaba. En su interior, la humillación se mezclaba con una punzada de extraña curiosidad. ¿Quién era esa joven que había tenido la osadía de enfrentarlo sin titubear? Esa pregunta comenzó a rondar su mente con la misma insistencia que los recuerdos de su propia infancia, donde él jamás se había atrevido a alzar la voz frente a su padre. Lucía, por su parte, guardaba los últimos utensilios en la cocina. Sus compañeros la miraban con una mezcla de temor y admiración. Sabían lo que había hecho, y algunos susurraban que aquello le costaría el puesto. Ella se limitó a sonreír con cansancio, evitando responder. Al secarse las manos en un paño gastado, su mirada se perdió por un instante en la ventana lateral, donde solo se veía la oscuridad de la noche porteña. Sintió un nudo en la garganta, pero lo reprimió con fuerza. No podía permitirse llorar. Había soportado cosas peores, y aquella no sería la primera vez que un rico intentaba rebajarla. Su dignidad era lo único que realmente poseía, y pensaba defenderla hasta el final. Ignacio finalmente salió del salón y cruzó el pasillo silencioso hacia su despacho, pero antes de cerrar, la puerta escuchó las risas contenidas de dos invitados que se marchaban. Sintió un ardor en el pecho. Por primera vez, no reían con él, sino de él. Apretó los puños, incapaz de olvidar la mirada firme de Lucía y sus palabras que aún resonaban como un eco insoportable. En ese instante comprendió que aquella noche no sería una más en su vida. Había comenzado algo que no podría controlar. Lucía, sin proponérselo, había encendido una grieta en su mundo perfecto de mármol y cristal, y aunque intentara sofocarla con su orgullo, sabía que no podría borrarla. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete y comenta desde qué lugar nos estás viendo. Al amanecer del día siguiente, Ignacio despertó en su habitación de techos altos y cortinas de seda pesadas, pero la sensación de incomodidad no lo había abandonado. Se levantó con movimientos rígidos, se ajustó la corbata frente al espejo y trató de convencerse de que todo lo sucedido era irrelevante. Sin embargo, cada vez que recordaba la voz serena de Lucía, una punzada de rabia y otra de fascinación lo atravesaban. Desayunó solo, como siempre, frente a una mesa desbordante de comida que jamás lograba consumir. Ni el café fuerte ni los diarios financieros lograron distraerlo de la escena de la noche anterior. Para un hombre que controlaba millones, la derrota más dolorosa había venido de una muchacha humilde con un simple uniforme negro. Ese mismo día, mientras se dirigía a su oficina en Puerto Madero,
Las imágenes de su infancia regresaron sin permiso. Recordó la mano dura de su padre, los sermones interminables sobre disciplina y éxito, los silencios gélidos en las cenas familiares. Nunca había habido abrazos, ni un «estoy orgulloso de ti», solo exigencias y comparaciones con números que debía superar. Ignacio se había forjado en ese molde de hierro, convirtiéndose en un hombre inaccesible, temido incluso por quienes trabajaban para él. Y aunque había logrado lo que su padre siempre quiso, poder, dinero, prestigio, en 1900, el fondo arrastraba un vacío que lo consumía en silencio. Ahora, una empleada de mirada firme había removido esa herida como nadie antes. En la mansión, Lucía empezaba su jornada mucho antes de que Ignacio regresara de la oficina. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, preparando el servicio de desayuno y revisando los detalles de limpieza que los mayordomos supervisaban con ojo crítico. Su cuerpo se movía con disciplina, pero su mente estaba en otro lugar, en el pequeño departamento de Minodesín, paredes descascaradas donde vivía con su hermano Tomás, de apenas 16 años. Él estudiaba en un colegio público y soñaba con ser ingeniero, pero los gastos eran cada vez más difíciles de cubrir. Lucía guardaba en un sobre escondido el poco dinero que podía apartar de su sueldo, destinándolo siempre a los libros y a la comida, sacrificando todo lo demás. Los otros empleados la miraban con respeto, aunque algunos murmuraban que había firmado su sentencia al enfrentar a Ignacio. Sin embargo, Lucía no mostraba miedo. Caminaba con la frente erguida, cumpliendo cada tarea con una seriedad que contrastaba con su juventud. Esa mezcla de fortaleza y serenidad comenzaba a llamar la atención de todos. Incluso, en los pasillos, se comentaba que Ignacio, en vez de despedirla de inmediato como habría hecho con cualquiera, había permanecido en silencio. Ese detalle generaba curiosidad. ¿Por qué ella seguía allí? Lucía lo sabía en su interior. No se trataba de suerte, sino de algo más profundo que aún no lograba comprender. Ignacio llegó tarde esa noche a la mansión. El chofer abrió la puerta del automóvil negro y él descendió con su maletín de cuero italiano, impecable como siempre. Caminó por el pasillo principal, saludado con reverencias silenciosas por los empleados, hasta que la vio a lo lejos en la cocina, recogiendo platos con una concentración casi obstinada. Se detuvo unos segundos, sin hacerse notar, observando cómo movía las manos con destreza y cómo hablaba en voz baja con otra empleada, dándole indicaciones claras y amables. No había arrogancia ni temor en sus gestos, solo responsabilidad y una calma que desconcertaban a Ignacio. Era la misma mujer que lo había expuesto frente a sus socios, pero no mostraba ni orgullo ni revancha, solo seguía trabajando. Esa serenidad le produjo un efecto inesperado. Ignacio, acostumbrado a ver a las personas temblar bajo su autoridad, sintió un respeto extraño hacia ella. Una parte de él quería acercarse, preguntarle por qué lo había enfrentado. Otra, más orgullosa, lo impulsaba a ignorarla como si no existiera. Finalmente, eligió lo segundo y subió a su despacho, aunque su mente seguía ocupada por la imagen de Lucía. Esa noche, al revisar balances millonarios y contratos internacionales, descubrió que no lograba concentrarse. ¿Cómo podía una simple empleada alterar su estabilidad de esa manera? El recuerdo de su mirada firme lo seguía como una sombra. Al día siguiente, Ignacio convocó a una reunión con sus socios en 1900, el centro financiero de la ciudad. Rodeado de pantallas con gráficas ascendentes y asesores que hablaban de porcentajes, trató de enfocarse en lo que siempre había sido su terreno de seguridad, los números. Sin embargo, mientras uno de sus gerentes exponía sobre una fusión en Brasil, la voz se le volvía lejana, como un murmullo irrelevante. En su mente aparecía una y otra vez la frase de Lucía: el respeto no se mide por el dinero de quien manda,
sino por la dignidad de quien sirve. Esa sentencia se había incrustado como un golpe imposible de borrar, y contra su voluntad se sorprendía analizándola como si fuera una ecuación compleja. En la mansión, Lucía terminaba su turno de limpieza cuando recibió una llamada de su hermano. Tomás estaba preocupado por no tener dinero para un viaje escolar, un requisito que implicaba transporte y materiales de estudio. Lucía lo escuchó en silencio, con el corazón encogido, y lo tranquilizó, asegurándole que algo encontraría. Al colgar, apoyó la frente contra la pared fría de la despensa, permitiéndose un instante de debilidad. Nadie la vio, salvo una cocinera mayor que, conmovida, le acarició el hombro en silencio. Pero lo que nadie notó fue que, desde el pasillo, Ignacio había observado esa breve escena. La vio recomponerse casi de inmediato, secarse los ojos y volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Y eso lo golpeó más que cualquier palabra. Esa noche, Ignacio cenó solo en la mesa interminable del comedor principal. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz del candelabro, pero la comida le sabía a ceniza. La mansión estaba en silencio, interrumpido apenas por los pasos discretos de los empleados. De pronto, escuchó risas apagadas que venían de la cocina. Se levantó con gesto molesto, dispuesto a reprender, pero al acercarse se detuvo antes de entrar. Desde la puerta entreabierta, vio a Lucía compartiendo un trozo de pan con una de las limpiadoras más jóvenes, animándola con palabras suaves y una sonrisa sincera. La escena era tan sencilla, tan cálida, que Ignacio sintió un vacío insoportable. Jamás había vivido un momento así en su propia casa. Retrocedió sin hacer ruido, pero la imagen lo persiguió durante horas. En su cama, recordó las cenas de su infancia. Su padre hablando de negocios, su madre corrigiendo su postura, los platos servidos por manos invisibles de empleadas que nunca miraban a los ojos. No había risas, ni confianza, ni un trozo de pan compartido, solo silencios fríos. Comprendió que lo que había presenciado con Lucía era precisamente aquello que le había faltado siempre, la calidez humana que no se compra ni con todo el oro del mundo. Esa comparación encendió una incomodidad nueva, una grieta aún más profunda en el muro de hielo que había construido alrededor de sí mismo. Al día siguiente, Ignacio bajó más temprano de lo habitual al comedor, con la intención de observar a Lucía sin que ella lo notara. La encontró arreglando la mesa para el desayuno, colocando los platos con precisión y doblando las servilletas en formas sencillas pero prolijas. Había en sus movimientos un orden distinto al de los demás. No era obediencia mecánica, sino cuidado genuino. Cuando la vio detenerse un instante para acomodar un florero y luego sonreír sola, Ignacio sintió un impulso extraño de preguntar qué la hacía sonreír en medio de tanta rutina. Pero se contuvo, limitándose a carraspear para anunciar su presencia. Lucía levantó la cabeza, lo saludó con un simple «Buen día, señor», y volvió a su tarea como si nada. Ese saludo breve lo desarmó más que cualquier enfrentamiento. Ignacio esperaba que lo mirara con temor o con rencor, pero no había nada de eso. Había respeto, sí, pero un respeto sereno, desprovisto de sumisión. Fue en ese instante cuando comprendió que ella no lo trataba como a un hombre poderoso, sino simplemente como a otro ser humano. Esa revelación le resultó incómoda, incluso dolorosa. Se sentó a desayunar, aunque apenas probó bocado. En cambio, se quedó mirando cómo Lucía desaparecía hacia la cocina. Se preguntó por primera vez en años qué sentiría ser visto no por su dinero ni por su apellido, sino por lo que realmente era bajo todas esas capas de frialdad. Con el correr de los días, Ignacio comenzó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Descubrió que Lucía siempre era la última en abandonar la cocina.
revisando que todo quedara en orden antes de marcharse. También la sorprendió varias veces dejando discretamente parte de su almuerzo para llevarlo envuelto, seguramente para su hermano. Esa constancia silenciosa despertaba en él una mezcla de respeto y desconcierto. Era como si ella tuviera una fortaleza invisible que sostenía cada uno de sus pasos. Y esa fortaleza contrastaba con el vacío que él mismo sentía, rodeado de lujo, pero incapaz de hallar sentido en su rutina. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Ignacio se detuvo al escuchar una voz suave. Era Lucía, hablando por teléfono con Tomás. Sus palabras estaban llenas de aliento. Le decía que estudiara, que confiara en sus capacidades, que el sacrificio valía la pena. No hablaba como una hermana, sino como una madre. Ignacio permaneció oculto tras una columna, escuchando sin querer. Aquella ternura lo golpeó de frente, recordándole lo que nunca había recibido en su propia casa. Sintió un nudo en la garganta, una emoción que quiso sofocar con su habitual frialdad, pero que lo dejó perturbado hasta entrada la noche. El cambio en Ignacio no pasó desapercibido. Sus socios comenzaron a notar que, en las reuniones, parecía distraído, menos agresivo en las negociaciones y con silencios que antes jamás permitía. En una cena privada, uno de ellos le comentó en tono burlón que se lo veía más blando últimamente, insinuando que quizá la servidumbre lo estaba mal acostumbrando. Ignacio sonrió con frialdad para ocultar la incomodidad, pero esas palabras lo atravesaron. Por primera vez, se preguntó si realmente había sido siempre fuerte o si, en realidad, había vivido esclavo de una dureza impuesta por el miedo a mostrar vulnerabilidad. Esa duda lo persiguió durante horas. Mientras tanto, Lucía también empezaba a notar las miradas de Ignacio. No eran las de un patrón distante, sino algo distinto, difícil de descifrar. Sin embargo, su instinto la mantenía alerta. Sabía que los hombres ricos podían disfrazar la manipulación bajo gestos de interés, y aunque agradecía en silencio que no la hubiera despedido tras aquella noche, mantenía su distancia. Sus prioridades eran claras: proteger a su hermano, conservar el empleo y mantenerse fiel a sí misma. No podía darse el lujo de caer en ilusiones. Aún así, cuando coincidía con Ignacio en los pasillos y él la observaba en silencio, algo en su interior se removía, una mezcla de desconfianza y una chispa inexplicable. Una mañana de sábado, Ignacio decidió quedarse en la mansión en lugar de asistir a su club exclusivo de polo. Desde la biblioteca, escuchó ruido en la terraza y salió intrigado. Allí encontró a Lucía ayudando a uno de los jardineros ancianos a mover unas macetas pesadas. Estaba cubierta de polvo, con el delantal arrugado y un mechón de cabello suelto en la frente, pero su expresión era de pura determinación. Ignacio se quedó observando cómo insistía en cargar peso que no le correspondía, cómo se arremangaba y sonreía al jardinero, animándolo como si aquel gesto fuera más valioso que cualquier salario. Era la primera vez que la veía fuera de las tareas estrictamente asignadas, y esa visión lo conmovió más de lo que quiso admitir. Al notar su presencia, Lucía se irguió de inmediato. «Disculpe, señor, estaba solo tratando de ayudar», dijo con voz firme, sin disculparse de verdad. Ignacio dudó antes de responder. En otro tiempo, habría exigido que se ciñera a sus funciones, pero esa vez simplemente murmuró: «No tienes que hacerlo, pero gracias». Fue un intercambio breve, casi insignificante, pero en ese momento Ignacio sintió que había atravesado un límite invisible. Lucía lo miró con sorpresa, inclinó la cabeza en señal de respeto y volvió a su tarea. Ignacio permaneció allí unos segundos más, en silencio, con la sensación de que algo dentro de él estaba empezando a quebrarse. Esa misma noche,
Ignacio no logró conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro en su despacho, rodeado de muebles antiguos y retratos de su padre que parecían observarlo con juicio eterno. La voz de Lucía resonaba en su mente, no por lo que había dicho, sino por lo que representaba. Un contraste brutal entre su mundo de frialdad y el calor humano que ella llevaba incluso en los actos más simples. Se preguntaba si lo que sentía era admiración, incomodidad o una mezcla peligrosa de ambas. Lo cierto era que empezaba a mirarse en un espejo incómodo, el de su propia soledad. En la cocina, Lucía repasaba las cuentas de su casa en un cuaderno gastado. Anotaba con cuidado los gastos de Tomás, los pagos pendientes y los sueños que aún parecían lejanos. Aunque el cansancio le pesaba, no se permitía flaquear. Sabía que debía mantenerse fuerte, no solo por ella, sino por el hermano que dependía de su sacrificio. Esa misma determinación era lo que Ignacio había visto tantas veces, sin comprenderlo del todo. Sin proponérselo, ambos estaban conectados por heridas distintas, pero igual de profundas. Él, atrapado en un palacio de mármol y soledad. Ella, luchando con dignidad en medio de la necesidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino emocional dentro de la mansión. Ignacio, acostumbrado a dominar cada aspecto de su vida con precisión quirúrgica, comenzó a perder ese control. Se descubría buscando excusas para coincidir con Lucía, observándola desde la distancia cuando organizaba la despensa o cuando hablaba con los demás empleados, con una bondad que él jamás había ejercido. Cada vez que intentaba apartar esa incomodidad, algo en su interior lo empujaba a enfrentarla. Sentía que estaba al borde de un abismo que lo asustaba tanto como lo atraía. Lucía, por su parte, notaba el cambio en su comportamiento. Lo veía más humano, menos distante, aunque aún envuelto en esa coraza de orgullo. Pero ella no se dejaba engañar con facilidad. Conocía demasiado bien lo que era depender de la voluntad de otros y no quería exponerse a falsas esperanzas. Una tarde, mientras recogía la mesa tras una comida silenciosa, Ignacio la detuvo con un gesto de la mano. El aire se tensó entre ellos. «Lucía», dijo con voz más baja de lo habitual, «quiero hablar contigo». Fue la primera vez que pronunció su nombre con una seriedad que no sonaba a mandato, sino a súplica contenida. Lucía lo miró con cautela, apretando la bandeja contra su pecho. No respondió de inmediato, temiendo que aquella conversación fuera un intento de recuperar su autoridad con palabras disfrazadas. Ignacio, al notar la desconfianza en sus ojos, bajó la mirada por un instante, gesto que sorprendió a la joven. Era la primera vez que lo veía sin esa máscara de superioridad. «Sé que lo que ocurrió aquella noche fue inaceptable», murmuró con dificultad, como si cada palabra le pesara. «Pero lo que dijiste me hizo pensar y no he podido dejar de hacerlo». El silencio de la cocina se volvió espeso. Lucía respiró hondo antes de responder, con la misma firmeza de siempre. «Yo no hablé para hacerlo pensar, señor. Solo dije lo que siento. La dignidad no se negocia». Ignacio levantó los ojos y la observó, fijamente, como si buscara en su rostro una respuesta que le diera paz. Pero lo único que encontró fue esa fuerza serena que tanto lo desarmaba. Fue entonces cuando comprendió que, si quería ser escuchado de verdad, debía despojarse de la coraza que lo protegía desde niño. Ignacio dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino, como si la distancia física fuera el reflejo de la distancia emocional que los separaba de todos desde siempre. «No sé cómo hacerlo», confesó con un tono quebrado, «pero quiero entender lo que significa vivir con esa dignidad de la que hablas. Yo crecí en un mundo donde solo importaba el poder, las apariencias, y aprendí a no mostrar jamás debilidad. Pero lo que vi en ti me hizo darme cuenta de que me falta algo esencial.
Su voz se apagó al final, como si tuviera miedo de escuchar su propia vulnerabilidad. Lucía bajó la bandeja y la apoyó sobre la mesa. Lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y compasión. No esperaba escuchar ese tipo de confesión de un hombre como Ignacio. Aún así, no bajó la guardia. «Si de verdad quiere entender, no me lo diga a mí», respondió con calma. «Demuéstrelo en sus actos. La gente que trabaja aquí lo respeta porque le temen, no porque lo admiren. Y usted sabe lo que se siente crecer sin respeto ni cariño. ¿Quiere cambiarlo? Entonces empiece por ahí». Sus palabras fueron duras, pero no había odio en ellas, sino una verdad que atravesaba las defensas de Ignacio como una cuchilla. Las palabras de Lucía golpearon a Ignacio como un eco insoportable de su propio pasado. Recordó las cenas en silencio, los castigos por pequeñas fallas, el orgullo distante de un padre que jamás le mostró afecto. Por primera vez en mucho tiempo se sintió un niño otra vez, solo, desamparado, hambriento de algo que el dinero nunca pudo comprar. Sus ojos comenzaron a humedecerse y en un intento de contenerse, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero no pudo evitarlo. Una lágrima se deslizó por su rostro, rompiendo la imagen de dureza que había construido durante toda su vida. Lucía lo observó en silencio. Estaba frente a un hombre poderoso, temido por muchos, ahora quebrado en un gesto profundamente humano. No hubo burla ni reproche en sus ojos, solo un reconocimiento de la verdad. Ignacio Ferraro no era invencible, era simplemente un hombre herido. Él levantó la vista, con la voz rota, y confesó: «Nunca aprendí a querer, nunca supe cómo respetar, porque nunca lo hicieron conmigo. Y estoy cansado, Lucía, cansado de fingir». Ella, conmovida, no respondió con palabras. Se acercó despacio y tomó su mano, sosteniéndola con suavidad. Ese gesto silencioso valió más que cualquier discurso. Ignacio se dejó caer en una de las sillas de la cocina, como si todo el peso de sus años hubiera descendido de golpe sobre sus hombros. Lucía permaneció a su lado, sin soltar su mano. El silencio que compartieron era extraño, incómodo al inicio, pero poco a poco se convirtió en un espacio de verdad. Por primera vez, Ignacio no estaba dando órdenes ni imponiendo condiciones. Estaba mostrando sus heridas, desnudo de poder. «No quiero seguir siendo ese hombre que todos temen. Quiero ser alguien que merezca respeto de verdad», murmuró. Su voz quebrada resonó como un juramento incompleto, pero sincero. Lucía respiró profundo, intentando controlar la emoción que le oprimía el pecho. «Entonces empiece hoy», dijo con firmeza, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Empiece por tratarnos como personas, no como piezas de su maquinaria. Usted puede cambiar las cosas, Ignacio. No es tarde. Todavía no». Él la miró con asombro. Nunca nadie le había hablado con tanta claridad y al mismo tiempo con tanta esperanza. Era como si le estuviera ofreciendo una salida del laberinto en el que había vivido toda su vida. Y en ese instante, Ignacio supo que ya no podía volver atrás. Ignacio se levantó lentamente, todavía con los ojos enrojecidos, y se acercó a Lucía con un gesto torpe pero sincero. «Gracias por no apartarte, por no dejarme seguir creyendo que el dinero lo era todo», dijo con voz quebrada. Ella lo observó en silencio y por primera vez percibió en él a un hombre dispuesto a cambiar. No era el magnate arrogante que había humillado a una empleada, sino alguien que buscaba, con desesperación, una segunda oportunidad. En ese instante, ambos comprendieron que aquella conversación no era un simple enfrentamiento, sino un punto de no retorno en sus vidas. El vínculo entre ellos había dado un giro irrevocable. Ignacio, desnudo de orgullo, y Lucía, firme en su dignidad, se encontraron en un terreno nuevo, el de la verdad compartida.
Lo que había comenzado como un choque de mundos se transformaba en un puente. Ella no lo perdonaba aún, pero le ofrecía la posibilidad de redención. Y él, por primera vez, estaba dispuesto a tomarla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las semanas siguientes trajeron un cambio visible en la mansión Ferraro. Ignacio comenzó a recorrer los pasillos con otra mirada, saludando a los empleados por su nombre, interesándose por sus historias y necesidades. Aquellos gestos, que al inicio fueron recibidos con desconfianza, poco a poco se transformaron en señales de respeto genuino. La atmósfera de la casa ya no era la de un templo de mármol frío, sino un lugar donde se escuchaban risas en la cocina y conversaciones en los pasillos. Ignacio descubrió que esas pequeñas interacciones le otorgaban una satisfacción que ninguna ganancia financiera había conseguido jamás. Lucía observaba todo con cautela, aunque no podía negar que algo en él había cambiado. Cuando la miraba, ya no había superioridad ni cálculo, sino un reconocimiento sincero. Ignacio incluso comenzó a interesarse por Tomás, preguntándole por sus estudios y ofreciéndose a financiar parte de su educación. «Es un chico brillante», dijo una tarde. «No debería preocuparse por cosas que el dinero puede resolver cuando lo importante es su futuro». Lucía, sorprendida, aceptó con gratitud, pero también con la firmeza de alguien que no quiere deber nada. Ignacio respetó esa distancia, entendiendo que la confianza debía ganársela con constancia, no con promesas. La transformación de Ignacio no pasó desapercibida en los círculos de poder. Algunos socios lo criticaban por perder dureza, asegurando que se estaba distrayendo con causas menores. Pero él ya no se dejaba arrastrar por esas voces. Por primera vez, entendía que su verdadera fuerza no estaba en imponerse, sino en construir algo que trascendiera el dinero. Comenzó a destinar parte de su fortuna a mejorar las condiciones laborales de sus empleados y a financiar proyectos comunitarios en barrios humildes de Buenos Aires. Para todos, fue un cambio inesperado. Para Ignacio, era la primera vez que sentía paz. Lucía fue testigo silenciosa de esos pasos. Aunque mantenía cierta prudencia, notaba cómo los demás empleados también se transformaban. Ya no trabajaban solo por obligación, sino con un nuevo aire de dignidad. En más de una ocasión, alguien le susurró: «Esto empezó por ti, Lucía». Ella lo negaba con humildad, pero en su interior sabía que había encendido esa chispa en Ignacio. Aún así, no buscaba protagonismo. Lo único que quería era seguir cuidando de su hermano y preservar esa dignidad que siempre la había sostenido. Ver a Ignacio caminar otro camino era un alivio inesperado, aunque no se permitía pensar más allá. Un día, Ignacio reunió a todo el personal en el salón principal. No era habitual que él hablara en público a sus empleados, pero esa vez lo hizo con una serenidad distinta. «Sé que en el pasado no fui justo con ustedes», comenzó, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Creí que el respeto se obtenía con miedo, pero estaba equivocado. Hoy quiero decirles que a partir de ahora las cosas cambiarán, no por obligación, sino porque lo merecen». Los trabajadores se miraron entre sí incrédulos. El hombre que hasta hacía poco era símbolo de arrogancia estaba reconociendo sus errores frente a todos. Lucía escuchó desde el fondo de la sala, con el corazón acelerado. Verlo pronunciar esas palabras le provocaba una mezcla de orgullo y desconcierto. Orgullo porque sabía que había tenido un papel en esa transformación, y desconcierto porque empezaba a preguntarse si aquel hombre frío y distante realmente estaba quedando atrás. Cuando los empleados aplaudieron, tímidamente Ignacio buscó su mirada, y aunque ella no sonrió de inmediato, inclinó la cabeza en un gesto de respeto.
Fue la primera vez que entre ambos existió un reconocimiento silencioso, sin humillaciones ni reproches, solo una promesa de cambio. Con el paso de los meses, los cambios se hicieron visibles, también fuera de la mansión. Ignacio destinó fondos a un programa de becas para jóvenes del interior del país, inspirado en la historia de Lucía y su hermano. La noticia apareció en los diarios económicos, aunque esta vez no como un triunfo financiero, sino como un gesto humano inesperado del magnate. Sus colegas lo miraban con sorpresa, algunos con burla, otros con admiración silenciosa. Ignacio, sin embargo, ya no buscaba aprobación. Encontraba satisfacción en ver a los beneficiados sonreír con un futuro más prometedor. Lucía, mientras tanto, logró que Tomás ingresara a un curso preparatorio para la universidad gracias al apoyo discreto de Ignacio. Aún así, mantenía su independencia con firmeza, trabajando cada día con la misma dedicación. Su relación con Ignacio no era de amistad ni de confianza total, pero algo había cambiado. Cuando sus miradas se cruzaban, ya no había distancia abismal, sino un reconocimiento mutuo. Ambos sabían que el vínculo que los unía no era de patrón y empleada, sino de dos personas que habían compartido heridas y habían encontrado en ellas un motivo para levantarse. Una tarde de otoño, Ignacio caminó por los jardines de la mansión y vio a Lucía leyendo un libro junto a su hermano que estudiaba entusiasmado. Esa escena, sencilla y luminosa, lo hizo sonreír con una paz desconocida. Comprendió que la verdadera grandeza no estaba en acumular riquezas, sino en haber aprendido a respetar y cuidar de quienes lo rodeaban. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora respiraba humanidad. Y aunque cada uno seguía su camino, ambos sabían que sus vidas ya no serían las mismas. La dignidad había vencido al orgullo y el amor humano, silencioso y firme, había demostrado ser más poderoso que cualquier fortuna. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.